estoy desconectado. ABS desconectado. Y ABS desconectado. Desde 2019 que se lanza el último modelo de la Teneré 700, este modelo se convierte en uno de los más vendidos de Yamaha. Las tres que tenemos en la prueba de hoy son tres motos iguales en su base, pero completamente diferentes en su comportamiento y en sus características a la hora del día a día. El objetivo de Yamaha es ofrecer a sus clientes una oferta diversa que se adapte a sus diferentes estilos de vida y necesidades. En la comparativa de hoy vamos a subirnos a las tres motos y vamos a ver la diferencia que hay entre estos tres modelos, sin duda insignia dentro del mundo de la Yamaha Teneré 700. Muy buenas cavernícolas, bienvenidos a este vídeo tan especial en el que hoy somos tres mosqueteros, en el que hoy habrá, por supuesto, una inicial presentación de los tres. Los tres mosqueteros que componemos la ruta de hoy somos Ray, que lleva su propia Teneré 700, digamos, estándar, la T7. Agustín, que viene con la edición Extreme. Yo te voy. Bueno, cavernícolas, pues como habéis escuchado, tengo otra vez un problema de audio que me va a obligar a hacer parte del vídeo en voz en off. Estoy aquí editando y hay parte del audio que no puedo salvar. Y es que pese a que intentamos siempre llevar la mejor calidad posible en componentes para sacar un buen audio, fijaos que tuve este error. Y es que se me quedó el cable por montarlo por aquí un poquito fuera. Entonces el audio no es bueno muchas veces, hasta que me percaté e hice así. Esta tontería ha hecho que una parte del vídeo me vea obligado a ponerlo en voz en off. Fijaos qué depósito, espero estar enfocándonos bien. Fijaos qué barbaridad de depósito de la World Raid. Acabamos de entrar en campo ahora mismo y todos hoy estrenamos algo. Hoy Agustín estrena su T7, hoy estrena su Extreme. Ray se estrena en campo en una ruta un poquito más técnica, porque Ray con su moto nueva pues lo que ha dado es un carbeito por campo. Hoy vamos buscando un poquito más, a ver hasta dónde llegamos, también la climatología, porque ya nos han caído 4 gotas y el tiempo amenaza además con que llueva. Yo también estreno algo hoy. Llevo la moto de prueba de Eduardo Castro y estreno que es la primera vez que voy con una moto de Eduardo Castro Motos. Y todo nace, señores, de, bueno, pues de que hemos sido clientes de Eduardo Castro en Sevilla. ¿Quién no ha sido cliente de Eduardo Castro alguna vez, en alguna ocasión, de alguna moto? Luego hablaremos de Eduardo Castro. Deciros que esta T7 World Raid, esta moto que llevo yo ahora, es la primera vez que me subo en ella. Ayer la sacamos del concesionario y hasta ahora mismo que le he quitado el ABS, yo nunca me había montado en ella, nunca me había metido por campo. Vamos a hablar de especificaciones, pero eso como siempre lo vamos a dejar para el final, cuando hagamos las conclusiones finales. Y ahora mismo que acabamos de entrar en el campo, llevamos desactivado todos los controles, el ABS desactivado, y verás, creo que no lo vais a ver en la pantalla bien, pero este camino tiene esas rayitas transversales que son muy incómodas en la conducción, unas rayitas transversales que la sensación que da como cuando pisamos la línea blanca de una carretera que hace prrr, pues eso pasa aquí en el campo con estas rayitas que se generan. Con esta moto no noto nada. Las suspensiones, además de que va muy bien en carretera, esas rayitas que son tan molestas no las noto nada. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan los usuarios de esta moto? Se quejan mucho de los neumáticos que trae esta moto de casa. Bueno, deciros que no he mirado las presiones, pero creo que lo voy a hacer. Creo que le voy a quitar aire, porque la noto muy reactiva, pese a que la moto va muy bien y es muy suave. Noto que derrapo mucho, pero de una manera que no me gusta. Es decir,
no derrapo de la manera controlada que a mí me gusta. De hecho, se me ha ido ahora un poquito de adelante. Y gracias a que he abierto el gas, he hecho la transferencia de peso atrás y me ha derrapado de atrás. Si me da por frenar, lo mismo tengo un problema. ¿Veis? Derrapa con mucha facilidad. No da tiempo a nada. No me gusta el tren delantero. Me lleva un poco asustado. Yo le voy a quitar presión a esta rueda en cuanto termine esta presentación. Ray no lleva intercomunicador. Agu y yo sí. Entonces hoy también vamos a hacer una pequeña entrevista a medida que nos vayamos intercambiando las motos y vayamos viendo sensaciones. Como os digo, hablaremos de ello. Este vídeo además quiero que se vea también acción, sensaciones, momentos difíciles que pasemos. A ver qué nos depara el camino, qué nos depara el día. Y empezamos. Bueno, gente, pues ahí venimos con 3 Yamaha Teneré. Madre mía, qué motacas, tío. 3 motos diferentes. La Javi está aquí delante, lleva una World Raid. Luego nos montaremos nosotros y veremos las bondades y los defectos. Yo estoy montado ahora mismo en un modelo Extreme y detrás viene Ray con una Teneré estándar preciosa en negra, muy bonita, muy bonita. Esta unidad en concreto que llevo yo no es ese día en este caso, me la he comprado, ¿vale? Una moto que llevo siguiendo mucho tiempo y realmente la conozco muy bien. Yo, como sabéis, me gusta mucho el campito y bueno, quería algo que me sirviese un poco para todo, ¿no? Un poquito tanto para llevar a mi pareja detrás y hacer un viajito y tal, como para meternos por aquí por este tipo de camino que tanto nos gusta, hacer alguna aventurilla off-road con una rueda de taco y tal. En este caso los 3 llevamos ruedas de serie, están bastante infladas, llevamos unas presiones alrededor de los 2,5 por ahí. Las ruedas son de carretera, pero bueno, esta moto mía tiene ahora mismo, vamos a ver los kilómetros, 58 kilómetros, no se le puede dar, el rodaje puro y duro, pero bueno, queremos ver las sensaciones que transmite. La Extreme, ¿qué se diferencia de la estándar y de la que lleva Javi, de la World Raid? Bueno, pues de la estándar se diferencia en que la suspensión es lo que más diferencia hay y por lo que más se compra esta moto es por las suspensiones, ¿no? Porque lleva 20 milímetros más que la estándar, tanto delante como detrás. Lleva regulación de extensión, precarga y extensión. Bueno, viene con recubrimiento Kashima, ¿vale? Algo antifricción y tal. Y se supone que bueno, que vienen mejoradas, que son un poquito más pata negra dentro de lo que es una Callaba. Ojo, pata negra nada, es una suspensiones mejoradas a las de serie, por supuesto. ¿Qué se diferencia más? Pues el guardabarro delantero alto, que yo en este caso se lo quito, lo anulo porque llevo estas defensas que no me permiten mantenerlo, pero bueno, cosa que no es pura estética, también cumple su función para que no nos salpique y tal el barro, agua y tal, y que no se embote tanto el delantero cuando cogemos barro. Pero bueno, estas estriberas de titanio, ¿vale? Anchas y tipo rally, con más espacio para apoyar las botas y tal. Otra cosa que la diferencia de la estándar, pues el cubre radiador de aluminio, que luego lo mostraremos. Esta trae de serie también el tensor de cadena trasero, ¿vale? Para el tema campo viene muy bien. Bueno, el asiento de rally, que es corrido de una pieza y tiene 2 centímetros más también, 20 milímetros más de altura. Se supone que es mullidito, pero yo llevo, vamos, el culo duele aquí al revés, aquí tendría que acostumbrar al asiento, que esto es duro de cojones. El motor se nota muy suave, muy suave, muy suave. Este crossplay este SP2 de Yamaha está súper testado ya, se monta en varios modelos de Yamaha desde hace ya muchos años y bueno,
en este caso pues funcione igual de bien que en las otras motos de la gama, por supuesto. Bueno, la pantallita ahí de 5 pulgadas no es muy intrusiva, aunque me gustaría que estuviera más horizontal para que cupiese más aquí el GPS, o si vas a poner aquí el móvil y tal, pues hubiese estado horizontal, a lo mejor hubiese quedado más espacio y tal. Pero bueno, bonita, básica, da lo que tiene que dar y ni fu ni fue. Hay algo que no me ha gustado nada, que es cómo se quita el ABS en esta moto. Coño, se lo podían haber currado un poco más, porque detrás de ahí del teléfono, aquí abajo, está ese botón ABS ON que pone ahí, que si yo ahora mismo lo pulsase con el dedo, se quita el ABS directamente. Pues hostia, ese mismo botón podías haber hecho que pulsándolo, yo que sé, 5 segundos, 10 segundos si quieres, se quitase también el ABS, pero no. Supongo que esté más normativa, tal y cual. La moto, ¿por qué me la he comprado yo? Por lo básica que es. No tiene electrónica ninguna, no tiene control de tracción, ni puño electrónico, ni historia. La moto viene con ABS porque por ley lo tiene que traer y se acabó. Pela y monta. Buenas a todos, cavernícolas. Yo soy Ray. Y siguiendo con los problemas de audio que me han traído loco en el proceso de edición, os narraré un poco lo que nos cuenta Ray. Se presenta y nos dice que lleva la Teneré estándar y que cuando le propuse al montar la Bogue 900 hacer una prueba aprovechando que Agus tenía intención de comprarse la Extreme, Ray no lo dudó ni un segundo. Nos cuenta también que Ray lleva con la moto 1585 kilómetros y que se dio cuenta con esta moto es que el motor estaba muy agarrado al principio. El motor hasta los 200 kilómetros lo notó muy agarrado y conforme fueron pasando los kilómetros se dio cuenta de lo divertido que era este motor. Ray ahora nos explica que va full yayo con la GS porque va vestido con cordura, que es la primera vez que está saliendo al campo, básicamente, que para él es nuevo. La rueda de atrás de rape también es una cosa no lo he Como habéis escuchado, no le gusta que derrape de atrás. No voy seguro del todo. No va seguro del todo, dice. Pero bueno, intentaré ahí comentar un poco qué tal. Que nos va a comentar sus sensaciones y que se dio cuenta de esta moto que él pensaba que era mucho más difícil de llevar por campo. Yo creo que cuando voy a andar, como que se baja la suspensión trasera, no sé. Y que cuando le da el gas, que la suspensión trasera no sabe qué hace, que hace algo raro, dice. Ray matiza que lleva las violetas bajadas y que con eso lo que consigue que haga un poquito topes y gente que vaya muy rápido en el guardabarro. Las violetas originales de Yamaha vienen con 18 milímetros justo por eso. Que las originales de Yamaha vienen con 18 milímetros justo para eso, para que las ruedas no tengan guardabarro. A gente que no se meta mucho en campo, pues que no le importa. Y que hay unas violetas que incluso bajan 40, pero 40 milímetros le parece mucho. Que mide unos 72 y que con las violetas de Yamaha, con las que ha puesto, llega aceptablemente. Que las personas que miden unos 70, pues en parado nunca van a estar cómodos del todo. Y que hay que ir un poquito de tacto a la hora de ponerse de pie. Que esta moto tiene el centro de gravedad alto y que pisar mal después de tirar al suelo. Que ya ha probado el suelo, dice. Que se le cayó una vez. Puso mal el pie. Y que lo mejor que puede hacer es, para no hacerte daño, soltarla cuando se cae. Que pesa mucho. Y el centro de gravedad es muy alto. Ray
acusa para las personas que son más bajitas el alto centro de gravedad de la moto. Bastante más alto Que Agu va con la string y que el Agu es bastante más alto es para meterse y que esa es para meterse en cenagales gordos. Es para ir a pelear. Y que él pues viene a pelear. Esta, bueno, hay gente que la compra para salir de ruta, gente que ni siquiera compra, o sea, Que hay gente que la compra para salir de ruta. Tierra No tocan nunca tierra con ella. Al final es una moto que bastante bonita. Que es muy bonita estéticamente, según su gusto. Entonces, llama mucho la atención. Y hay gente que la compra. Y que hay gente que la compra simplemente por la estética y no por una moto su capacidad de válida para lo que es el campo. para el campo, ¿no? Y la está usando para salir de ruta simplemente o viajar, lo que sea. Entonces este año Yamaha ha decidido que... Ray añade que por ese motivo de que hay gente que solo la quiere para carretera, para viajar, Yamaha ha sacado una Explorer que la estuvo mirando, pero que para los accesorios que llevaba no le cuadraba el precio. Una pantalla más ancha para que te protegiera más del viento, la altura un poquito más bajada y creo que venía un poquito tocar las suspensiones que eran un poquito más duras para el tema de las curvas en carretera. Hubiera sido una moto buena para mí porque ya iremos Dice Ray que para él, pese a todo, hubiera sido una buena moto para él, porque claro, se está viendo por primera vez en campo. Yo no soy portarred, ni tengo previsto ser. Que no es portarres, ni tiene previsto serlo. Madre mía, pues no nos queda nada. No se quiere complicar la vida ahí del pobre. Quiero decir que me he colado un poquito con el delantero. He desinflado un poquito de más porque esto tiene poco balón. Y claro, he contado 5 segundos y me he colado. No doy llantazo, pero he bajado un poquito de más. Entonces, las sensaciones que llevo, yo voy a decir la verdad, porque siempre digo la verdad. Estas gomas en carretera van muy bien, pero en campo me siento inseguro con ella, no me gustan. No quiero que suene a lo de siempre, pero llevo una sensación de flotabilidad, como si fuera en una carretera mojada pisando las líneas blancas, apretando el circulillo porque la moto se mueve. Pero bueno, es una pena que me hayan sorprendido negativamente. Bueno, pues ya llevamos un ratillo por el campo, nos hemos parado, le hemos bajado una amiguita las presiones porque venía muy inflada y estaba patinando mucho, sobre todo adelante. Y bueno, era una milla peligrosa, estamos acostumbrados a motos más ligeras para el campo. Y hombre, esto pesa, esta en concreto son 205 kilos en orden de marcha. Ahora que si le mete las defensas otros 8 o 10 kilos, que si el portaburto trasero tal, total, al final nos metemos en 220 kilos. Pero bueno, la moto en campo la verdad responde muy bien, se está comiendo todos los baches. Vamos, ni un extraño, solamente las ruedas que trae no las entiendo. Una moto que se llama Teneré Extreme, que es la más extrema para el campo, coño, ponerle una ruedecita, no te digo de taco, pero por lo menos una que sea mixta. Esto no es mixto, esta Pirelli Scorpion Rally creo que se llaman STR. Esto está claro que esto es carretera pura y dura. En carretera van que no se mueven, va muy bien esta moto por carretera. Y bueno, por aquí en caminitos así, pues bueno, la verdad que se comporta bien. Vamos a esperar a esta gente un poquito, que nos hemos puesto ahí atrás antes de darle al botoncito a buscarle un poquito las cosquillas y coño, la verdad que esto hay que tener cuidado que se embala. Bien, Agus se ha acordado que es por aquí. Entonces, no me gustan las gomas. La trasera, sin embargo, sí que es verdad que al bajarle tracciona muy bien. La trasera me gusta,
sí le noto mejoría con la bajada de presión. Pero la delantera no. La delantera me lleva con el culillo apretado. Y como le he bajado bastante de presión, fijaos que llevo la World Race. Y os voy a decir una cosa. Aunque el depósito sea grande, voy comodísimo. Flexiono bien las piernas, me puedo posicionar bien. El depósito es tocho a la vista. La verdad es que lleva una sensación muy buena, me gusta. La verdad que la moto, la sensación es muy buena, salvo la flotabilidad del neumático delantero. El tacto del freno trasero es muy suave, de piso, derrapa bien, lógicamente, pero con control, con suavidad, va bien. Inercias tengo, llevo una moto que pesa. Es el talón de Aquiles de la medio cilindrada voluminosa. No llevo mucho depósito, le eché 11 litros. Me marca medio depósito, porque prefiero echarle 2 veces en vez de venir por aquí lleno. Pero bueno, por lo demás bien. Vamos a grabar ahora a Bielillo, que viene por aquí con Ray. Bueno, Ray nos ha dado pasar. Esto es un avión y está en rodaje. Madre mía, cómo se cruza. Y el problema de un motor grande en el campo, que siempre digo lo mismo, es que se te puede ir la mano. Se te va la mano cuando te das cuenta, cualquiera frena 220 kilos antes de llegar a una curvita cerrada o algo de eso. Pero bueno. Ahí está Bielillo, está con la World Ride, preciosa, Vamos a ver aquí cómo se come. Wow, muy suave, buenas suspensiones. Muy bien, muy bien. Hoy íbamos ahí a una ruta, íbamos ahí a Setenil de las Bodegas, íbamos ahí por carretera, unos cuantos de cavernícola, pero aquí que no llueve nunca, que lleva toda la semana poniendo lluvia, de hecho ya nos ha llovido 2-3 veces, nos ha caído ya un chaparroncito por aquí antes de llegar a Gerena, también por aquí por el campo y tal. Y claro, y esto está muy cerca de Sevilla, pero cuando te vas un poco más para la sierra, lógicamente iba a caer bastante más. Total, que la hemos tenido que aplazar, una pena, porque íbamos a ir unos cuantos y va a estar divertida. Pero bueno, haremos una que tenemos prevista el día 22 de junio. Estas motos hay que tener cuidado con la inercia que tienen. Al tener tanto peso, y no son las más pesadas del mercado, esto no se puede manejar como si pensando en un enduro o en una más rally. No, tipo Vogue, Kobe o algo de eso es imposible. No se puede pensar igual. Este camino de gravilla se nota que si aquí hubiese que frenar fuertecito es imposible. Estas ruedas no agarran nada. Después compartiremos impresiones, que supongo que más o menos todos diremos lo mismo, porque las 3 motos, el peso, la que lleva Javi, pesa 15 kilos más, creo que es de serie, y también tiene defensas y tal, por lo que tendrá un poquito más de inercia y eso, pero bueno. Guau, como patina. Se ha ido delante no agarra nada, hay que tener cuidado. Se va adelante mucho, no me da confianza en nada esta rueda delantera. Hace mucho extraño, y es verdad que bueno, le estamos pidiendo un poquito que no iríamos así si no fuera porque estamos haciendo la review. Pero sí es verdad que esta moto te pega un susto en cualquier momento y vas al suelo con la rueda de serie, porque va volando, vamos. Esto es lo mismo que maneja un barco. Va flaneando muchísimo.
moto es una delicia, ¿eh? Moto suavísimo, tiene muchísimo par, que es lo que se pide también una moto con propósito para camperos, y tiene un par impresionante. Ha tirado Javi, ha pegado Javi una pedrada, que no vea. Delante parece que vayamos en arena de playa, vamos. La moto es una maravilla, pero es que qué pena que siendo una moto pensada para el campo, las inercias de este neumático delantero, pero es que lleva una moto que en el campo tiene mucho brío, le abre gas y se mueve, es nerviosa, es suave pero a la vez contundente. Y no quiero derrapar mucho para no tirar polvo a agua, pero la rueda delantera estoy diciendo que no me gusta. Hay que corregir bien la posición del cuerpo para no dejarla libre, para que la rueda delantera pueda trabajar un poquito mejor. Y entonces, claro, el gas tiene muchísima contundencia. Cuando se mueve delante, lo que tenemos que hacer es no frenar. Abrir un poquito más el gas, cruzarla, peso atrás y tirar un poco con el manillar. Llevarla con el cuerpo y un poquito el peso atrás para centrar la masa. Pero ya te digo que es una moto grande, es una moto pesada, pero mientras me apoya en el tren trasero, muy bien. Pero cuando requiero de delante, voy mal. Que me derrapa saliendo de una curva, claro. La postura de los mandos me gustan, el manillar me gusta, va todo muy bien. Le abres gas y la moto va con mucha contundencia. Una moto alegre. Pero bueno, yo quería ver esta primera sensación y bueno, la verdad es que muy bien la suspensión, de altura al suelo bien, este superdepósito muy bien, pero creo que estos neumáticos, el delantero por lo menos, no son los ideales para el campo. La rueda delantera, sensación cero, ¿eh? Va pésima, vamos, de hecho flanea como si fueras en arena, tío. Es como pisar un paso de cebra mojado. Sí. O así todo el rato. Como si vas en arena, encima los chinillos estos nos acompañan. Nada. Porque a los chinos se va muchísimo, la tío. trasera de puta madre, al final. No, bueno, la trasera no va mal, pero la de adelante y hasta flanea mucho la moto, se queda, no sé, tío. Perdida del todo. ¿Qué? Vale. No. Escucha. ¿Cómo vas con la rueda de adelante? Bien, pues ya llevamos media horita de vídeo. En el siguiente empezaremos con las entrevistas a Agustín y yo a través del intercom. Compartiremos con Ray la opinión de los neumáticos. Seguiremos pensando lo mismo de ellos más adelante cuando empiece los ROA fuerte y le demos un compromiso más de verdad. Lo veremos en el siguiente capítulo.